En Scalena Advisory hablamos de buena gobernanza más que de gobierno corporativo. En primer lugar, porque buena gobernanza no es cualquier gobierno corporativo. Tiene que haber unos determinados elementos para que podamos decir ahí existe un buen gobierno. Pero por otro lado también porque no todo el buen gobierno es corporativo. El buen gobierno no solo se refiere a las grandes corporaciones, se refiere a empresas familiares, se refiere a organizaciones sociales, se refiere a ONGs, a fundaciones, organizaciones políticas. Entonces esta es la primera diferenciación que nosotros hacemos. Por otro lado, la buena gobernanza es un concepto complejo porque tiene 4 grandes apartados. Por un lado están los principios de la buena gobernanza, por otro lado están las normas, están las prácticas y una estructura de órgano que necesitas para establecer esa buena gobernanza, ¿no? A mí siempre me gusta arrancar por los principios porque desde mi perspectiva son los menos evidentes. Todo el mundo cuando habla de gobierno corporativo entiende que tiene que haber una junta directiva o entiende que tiene que haber un comité de accionistas, pero no siempre entienden los principios básicos que hay detrás de eso. Y son relativamente sencillos, son la lealtad, la transparencia y la diligencia. La lealtad con el propio sistema de gobierno que la organización se ha dado a sí misma, con que las decisiones se tomen en los órganos que diseñamos para que tomen específicamente esas decisiones, para respetar los niveles de autoridad. Cuando decimos que, por ejemplo, una inversión de determinada cuantía no la puede aprobar un CEO, sino que la tiene que aprobar la Junta Directiva, la lealtad con el sistema es no aprobarlo, sino esperar a que la Junta Directiva lo haga. Y no tomar atajos, no decir, no, bueno, pero es que es más rápido hacer otras cosas. No, el gobierno corporativo no se trata de hacer las cosas más deprisa, se trata de hacerlas más consistentemente y eso al final redunda en la agilidad de las corporaciones. Digamos que esa es a grandes rasgos la lealtad. En segundo lugar, la transparencia. La transparencia, todo el mundo presume de ser transparente, pero la transparencia tiene que ser una transparencia muy proactiva. De primero comprender qué grupos de interés tienen que tener la información y sobre todo a qué nivel hay que explicárselo. En muchas ocasiones los accionistas no son expertos en el negocio, no son expertos en finanzas, pero tienen la legitimidad de que la organización es suya, la empresa es suya. Y los gestores tienen que ser muy transparentes al decirles lo que está pasando. Y eso a veces supone hacer un esfuerzo especialmente importante por bajar al nivel de accionistas no supereducados en el mundo de los negocios. En cambio, lo que observas muchas veces es que se hace el pequeño truco a la inversa, es decir, cuanto más menos sofisticado es el accionista, te envío más información e información más difícil de comprender. Y con eso asumo que estoy siendo muy transparente. O también cuando asumo que estoy siendo transparente en la medida en que te contesto todas tus preguntas, pero me las tienes que hacer. Claro, un accionista que no comprende bien el mundo de los negocios, el problema es que no sabe dónde están las trampas, no sabe cuáles son las grandes preguntas que tiene que hacer y por tanto es más fácil gestionar dándole solo una apariencia de transparencia. Este para mí es una de las mayores debilidades del gobierno corporativo con el que nos encontramos normalmente. El tercer principio es el principio de la diligencia. La gobernanza tiene que ser ágil, efectiva, tiene que tener una métrica, tiene que tener un cierto desempeño, tiene que tener unos niveles. Y en muchas ocasiones se interpreta que las juntas directivas específicamente son sitios donde te invitan a participar para que des tu opinión sobre lo que te presentan. Y eso en realidad no es una junta directiva. Una junta directiva tiene que nutrir al equipo ejecutivo, tiene que defender los intereses de los stakeholders y eso es una acción mucho más proactiva que tienes que preparar desde antes. No es simplemente llegar a la junta directiva y esperar cuál es la película que me están poniendo hoy y ahí digo lo primero que se me ocurre y no necesito prepararme nada. Quienes intervienen de verdad dando valor a las organizaciones o una junta directiva se preparan bien la junta directiva y aportan haciendo las preguntas correctas. Digamos que esta es la primera tanda de información importante para comprender la buena gobernanza, son los principios de lealtad, transparencia y diligencia. El segundo componente, además de los principios, es lo que nosotros llamamos la estructura, que es la arquitectura de órganos que estableces para que se tomen las decisiones.
Hay muchísimas modalidades, puedes inventarte muchísimos órganos, pero yo creo que algo importante que hay que comprender es qué cosas debes separar y qué cosas es mejor no juntar. Y básicamente, por ejemplo, en las empresas familiares hay tres cosas que desde nuestro punto de vista conviene separar. Por un lado está el gobierno de la familia, por otro lado está el gobierno de las empresas y por otro lado está el gobierno de las inversiones. Pero en cualquier organización tienes que tener esa claridad conceptual de qué temas divido y doy a órganos distintos. ¿Y por qué dárselo a órganos distintos? En muchas ocasiones porque las competencias de los miembros son distintas. Cuando uno piensa, por ejemplo, en un comité de inversiones, es un órgano muy técnico que tiene que tener miembros muy técnicos porque la materia es muy compleja. Mientras que en una junta directiva, saber de negocios en general o de empresas o de recursos humanos tal vez es más fácil o hay más gente que sabe más que de inversiones. Y también cuando ves, por ejemplo, familias o los órganos que hablan de la relación entre los socios y la propiedad, tienen otras características. Tal vez no tan importante el músculo, digamos, técnico, pero sí muy importante el manejo de la política, el manejo de las relaciones. Digamos que comprender que hay que diseñar una estructura de órganos lo más sencilla posible, que sea muy realista para el tipo de organización que tienes, es una de las cosas principales que hay que comprender. Y lo otro es qué separo y qué junto, básicamente para que pueda haber una adecuada rendición de cuentas y petición de cuentas. Porque lo que sí que funciona muy mal es uno mismo pidiéndose cuentas a sí mismo. Entonces ahí es cuando ves que el CEO es el presidente de la junta y es el presidente de los accionistas y es el jefe de la familia y es el socio mayoritario. Es demasiado complejo para poder distinguir y realmente defender el rol de voy a pedir cuentas y voy a rendirlas. Específicamente en la junta directiva, que es uno de los órganos más comunes con los que trabajamos más, hay otra característica que a veces se olvida, que es su responsabilidad de nutrir al equipo ejecutivo. Cada vez la realidad de los negocios es más compleja y los ejecutivos tienen una presión muy grande por el día a día, por el corto plazo. La junta directiva tiene un rol muy importante de nutrir, especialmente pensando en el largo plazo y mirando hacia afuera, no tanto hacia dentro de la organización. Y eso se hace no convirtiendo la junta directiva en un tribunal donde llegas a dar las lecciones y te voy a aprobar o no, sino realmente en un sitio donde el equipo ejecutivo puede llegar a pedir ayuda de gente que gracias a estar más separado te puede dar una perspectiva que tú no tenías. El tercer componente tiene que ver con las prácticas. Y las prácticas nos referimos a la dinámica de los grupos de gobierno, a lo que realmente hacen cuando se reúnen. En ese sentido, yo creo que es especialmente importante que sean conscientes de los principios, que sean conscientes de los órganos de dirección que se han establecido, pero que también sean conscientes de su propia dinámica. Y esto es algo que no siempre les es fácil, precisamente porque siendo miembro de los órganos, estás metido en el órgano y no te es tan fácil leer la dinámica. En eso les ayudamos especialmente nosotros cuando vamos desde fuera. Pero por dinámica y por prácticas nos referimos a qué tipo de recursos tienen, a la cadencia de reuniones. A veces nos encontramos con juntas directivas que se reúnen cada 3 meses. Es muy difícil que con la rapidez de los negocios de hoy en día una junta en 3 meses pueda aportar valor al CEO. El CEO necesita gente que le ayude mes a mes porque las cosas cambian muy rápidamente. Ese tipo de cosas son las que nos referimos con prácticas. El cuarto componente es lo que nosotros llamamos las normas, no como los instrumentos normativos, el acuerdo de accionista o la constitución familiar, no, sino realmente aquellas materias más específicas que hay que regular. Y en concreto hay algunas que no siempre se es consciente de su importancia, pero son muy importantes. Evidentemente, cómo se distribuyen los dividendos es una norma que debe estar, pero a mí hay una que especialmente me interesa mucho, que es los sistemas de compraventa y en organizaciones donde no están en un mercado público de acciones, que ahí digamos es más fácil. Específicamente en las empresas familiares pasa mucho, ¿no? ¿Y por qué es muy importante? Porque es la puerta de salida para cuando alguien quiere dejar de ser parte del sistema, y si esa puerta de salida no está bien diseñada,
la organización acaba siendo una cárcel, y eso pega en la relación de la gente y pega en la calidad de vida y pega incluso yo diría que en los derechos humanos de sentirse una persona íntegra e integrada en la organización en la que estás, ¿no? Esa es una norma que especialmente trabajamos y cuidamos mucho, pero hay muchas más. Cómo se eligen los órganos de gobierno y los presidentes, qué mayorías distintas de toma de decisiones se hacen. Hay cosas que decidimos por mayoría absoluta y otras por mayoría cualificadas, cómo se gestionan las inversiones, en fin, hay muchas concretas que tienen que aterrizarse y se tienen que diseñar con cuidado para hacerlas lo más sencillas posibles, teniendo en cuenta la organización a la que estás ayudando.